¿Podemos ponernos en pie para orar? Querido Padre Celestial, gracias por la oportunidad de reunirnos otra vez para estudiar su palabra. Gracias, Señor, por la compañía de los ángeles y gracias por la presencia del Espíritu Santo. Gracias por los amigos y amigas presentes y gracias, Señor, por los hermanos y hermanas que nos acompañan. En esta hora, Padre amado, le rogamos que su Santo Espíritu nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que todo cuanto estudiemos sea para la gloria de su nombre. Habilítenos y capacítenos para comprender su verdad. Pero rogamos, oh Dios, también por aquellos y aquellas que escuchan este mensaje a través de la radio o que lo siguen a través de la televisión o a través de la internet. Que ellos y ellas también reciban su bendición. Y en esta hora, Padre amado, guíenos, diríjanos y permítanos así recibir palabra de vida para la vida eterna. Es nuestro anhelo y oración, Señor, y lo pedimos en el nombre santo de Jesús. Amén, Señor. Amén. Muy bien. En el libro de Job, capítulo 42, versículos 5 y 6, la Biblia dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Estamos trabajando con la serie La visión práctica de Dios para la mente del líder. Y vamos a trabajar en esta hora más específicamente con la palabra visión. ¿Qué cosa es visión? Desde el punto de vista de la Biblia, la visión tiene una significación crucial, fundamental. Mirando en un sentido general, alguien definió la visión de la manera siguiente. Me gusta esta definición, pero me gusta más la definición que da la Biblia. Hay un libro que se llama El Poder de la Visión. Es un libro pequeño, pero muy bueno. Le recomiendo ese libro, El Poder de la Visión. El autor es apellido Barnard, creo que Chris Barnard, algo así es el nombre. Él dice que la visión no es más que una clara imagen mental, acerca de un futuro mejor, impartida por Dios a sus siervos fieles y está basada en una clara comprensión de Dios, de uno mismo y de las circunstancias. De manera que la visión viene de Dios, una clara imagen mental que viene de Dios. Dios la imparte a sus siervos fieles y esa clara imagen mental que viene de Dios nos habla de un futuro mejor. Y como viene de Dios, es clara y específica. Y número 3, está basada en la comprensión que tenemos de Dios, de nosotros mismos, pero también de las circunstancias. En este momento comenzamos una interesante aventura en la Biblia, donde usted puede prepararse para aprender a conocer y saber cuál es la visión de Dios para usted. Cuando usted descubre cuál es la visión que Dios tiene para usted, y cuando usted sigue esa visión, usted entra a una nueva esfera de vida. Usted entra a lo que se llama la vida espiritual. Generalmente, las personas llamadas cristianas se han hecho muy religiosas, pero han dejado de ser espirituales. Hay muchas personas en las iglesias que están convencidas de una verdad, pero no están convertidos o convertidas a esa verdad. Los convertidos, los arrepentidos, los que han nacido de nuevo, los que viven en la vida espiritual, siguen la agenda de Dios para su vida. Hay un gozo, hay una alegría, hay una sensación sobrehumana, sobrenatural en aquellos que conocen la visión de Dios para su vida y viven dentro de esa visión. Por ejemplo, cuando el apóstol Pablo iba para Damasco, tenía su propia agenda. Camino a Damasco se rompe la agenda de Pablo y comienza para Pablo la agenda de Jesús. Jesús dice, porque instrumento escogido me es para que lleve mi nombre delante de reyes, etcétera, etcétera. Jesús entra a la vida de Pablo y Pablo acepta la agenda de Jesús. Por eso, muy a pesar de los trabajos que Pablo vivió, de las circunstancias en que se encontró, de los sufrimientos que tuvo, nada ni nadie lo separó de Cristo Jesús. Por eso él dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y nada ni nadie lo separó
solamente la muerte al final de la historia de su vida. Cuando usted descubra o cuando usted conozca, cuando usted comprenda cuál es la visión de Dios para su vida, entonces usted entrará en una nueva esfera de vida. Cuando Cristo habló con Nicodemo, le dijo que era necesario nacer de agua y del Espíritu. Usted necesita conocer la agenda de Dios para su vida. Y ya veremos en un momento, dentro de un instante, cómo Dios presenta esto claramente en el libro de Efesios y cómo Pablo hace una oración larga para pedirle a Dios que por favor le dé a los efesios ese conocimiento de la visión de Dios en sus vidas. La palabra visión en la Biblia tiene una connotación y se relaciona mucho con la palabra profética o profético o profecía. Sin embargo, la significación es un poquito más profunda en el sentido de no tanto la descripción, sino el contenido o el fin de la misma palabra. En el libro de Proverbios, capítulo 29, versículo 18, habla de lo trascendente, lo importante de esta palabra visión. Proverbios, capítulo 29, versículo 18. Mire usted cuán importante es esto, porque cuando no se da, entonces hay una tragedia en el ambiente. Dice el versículo 18, sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Se puede traducir, sin visión el pueblo se desenfrena. La palabra profecía que aparece aquí es la misma palabra visión que aparece en otros textos que veremos en algún momento. De manera que nos conviene saber qué significa la palabra visión, la palabra profecía que aparece en este versículo. En hebreo es la palabra ason y significa lo siguiente. Tiene una gran significación y un significado maravilloso. Dice, revelación por medio de una visión, un oráculo, una divina comunicación. La esencia primaria de esta palabra no es tanto la visión o sueño en sí mismo como el mensaje transmitido. Número 1, esta palabra ason o visión significa, en primera instancia, una comunicación directa entre Dios y la gente a través del oficio profético. Se le llama visión a lo que Dios le daba al profeta para transmitirle al pueblo. En 1 Samuel capítulo 3 versículo 1, vamos rapidito a ver hasta dónde podemos llegar. 1 Samuel capítulo 3 versículo 1 dice, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. No había una comunicación de Dios hacia el pueblo con frecuencia. Llama la atención al final del Antiguo Testamento cómo cierra con la Malaquías un periodo que comienza de 400 años donde no hay visión. Por 400 años nadie dice, he aquí palabra de Jehová. Nadie dice, Jehová dijo. Nadie dice, esto es palabra de Jehová. Hasta que aparece Juan el Bautista. 400 años, periodo intertestamentario, donde la palabra visión escasea. 1. Visión significa lo que Dios revela, lo que Dios comunica a los profetas. Número 2, se llama visión también a la colección de tales mensajes. En Isaías capítulo 1, versículo 1, nos presenta cómo esa colección de mensajes de Dios se le llamó también visión. Isaías capítulo 1, versículo 1. Recuerde que queremos saber cuál es la visión de Dios para la vida suya. Dice el verso 1, visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en los días de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Aquí presenta Isaías todo lo que él vivió, todo lo que vio, todo lo que experimentó en su vida durante estos reyes y lo compila en su libro. Me gusta el capítulo 6, versículo 1, donde él presenta en forma bien clara una experiencia con Dios. Dice el verso 1, Isaías 6, 1. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Isaías no solo recibió un mensaje, sino que tuvo también una experiencia hermosa y directa con la persona de Dios. Isaías sabía qué era lo que Dios quería en su vida. Isaías experimentó la maravillosa oportunidad de conversar con Dios. Cuando Ezequías se enfermó,
Isaías vino con un mensaje de Jehová y le dijo al rey que preparara su casa, que se iba a morir. Cuando Isaías sale de la presencia de Ezequías, en el camino de regreso a la casa, Dios vuelve y le habla y le dice: regrésate y dile a Ezequías que le voy a dar 15 años. Había una estrecha relación entre Dios e Isaías. Dios no ha roto esa relación. Los hombres han creado esquemas con relación a su trato con Dios que le han hecho ausentarse o distanciarse de Dios. En el capítulo 20 del libro de Éxodo, el Señor dice: no os hagáis dioses conmigo. Cuando leemos la Biblia desde Génesis hasta el Apocalipsis, vemos a Dios interesado en buscar a los seres humanos. Pero vemos a los seres humanos buscando la manera de no relacionarse, no interactuar con Dios. Cuando Dios habla en el capítulo 20 en el monte Sinaí, el pueblo se mete en miedo, pero oyó la voz de Dios, oyó cuando Dios habló. Y le pide a Moisés que por favor hable Moisés con Dios y que Moisés le diga a ellos, pero que no hable Dios directamente con ellos. Pero ellos sí oyeron la voz de Dios. Desde que Adán y Eva pecaron hasta el día de hoy, Dios siempre anda buscando a sus hijos. Dios jamás se ha separado de sus hijos. Dios siempre quiere tener una relación estrecha con sus hijos. Y de eso vamos a hablar en el libro de Efesios, cómo Dios quiere revelarte a ti lo que quiere con la vida tuya. Y esto no se puede entender hasta que usted no lo vive. No es un asunto de que alguien me lo contó. Pablo tuvo su visión del Señor y una buena relación con Dios. Pedro tuvo su relación con Dios. Y cada uno de los personajes de la Biblia. La pregunta ahora es: ¿y cómo tú has vivido tu propia experiencia con el Dios de Pablo, con el Dios de Pedro, con el Dios de Juan? Ahora tú necesitas experiencia directamente con Dios. Y Dios ha designado y ha determinado revelarte a ti lo que Él quiere con la vida tuya. Y allá llegaremos en un momento, con la ayuda de Dios y la explicación que hace el apóstol Pablo. Número 3, la palabra visión también se usa para referirse a mensajes de falsos profetas. En el libro de Jeremías capítulo 14, versículo 14, mire lo que dice Jeremías. También hubo falsos profetas que dieron mensajes que no venían de Dios. Jeremías 14:14 dice: me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre, no los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. Número 4, la palabra azón, la palabra visión, se refiere y se presenta como una guiadora comunicación del Señor, a menudo restringida cuando se está bajo juicio de Dios. Lamentación capítulo 2, versículo 9. Veamos Lamentaciones, capítulo 2, versículo 9. Es interesante comprender esto porque nos da una clara idea de lo que Dios quiere para nosotros. Lamentaciones capítulo 2, versículo número 9. Dice el profeta Jeremías, Lamentaciones capítulo 2, versículo 9. Dice el verso 9, sus puertas fueron echadas por tierra. ¿Y qué dice ahora? Destruyó y quebrantó sus cerrojos. Su rey y sus príncipes están entre las naciones donde no hay ley. Sus profetas tampoco hallaron visión de Jehová. Cuando hay envuelto pecado, cuando hay envuelta rebeldía, cuando hay envuelto un rechazo a la voluntad de Dios, entonces no aparece la visión, no aparece la revelación, porque el objeto, el sujeto o el pueblo está en contra de los principios de Jehová. Si tú quieres tener una clara visión de Dios, necesitas hacer en tu vida ciertos ajustes, ciertos arreglos. El que a mí viene, no le echo afuera, dice el Señor. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Cuando el Señor te llama, dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si tú sabes que hay algo en tu vida que resolver, ven al Señor y el Señor te perdonará. Si hay cosa que resolver, la Biblia dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, ¿qué cosa alcanza? Alcanza misericordia. Para tener una clara visión de Dios, haz tu arreglo con el Señor. Pero ¿cómo quiere una clara visión de Dios y estar en tu pecado? Los pueblos que están bajo juicio de Dios, entonces carecen de esa revelación de Dios. Número 5, la revelación
de eventos futuros a gran escala también tiene que ver con la palabra visión. Daniel capítulo 9, versículo 24. Daniel capítulo 9, versículo 24 es otra demostración de esta palabra ason. Dice el versículo 24, Daniel 9, 24, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable. ¿Y qué cosa dice? Y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Número 6. Quienes ignoran o no ponen atención a la comunicación divina encaran cierta ruina, sentencia o condenación. Ya leímos Proverbios capítulo 29, versículo 18. Proverbios 29, 18. Y entonces preparémonos para la linda experiencia que debemos vivir en este momento. Proverbios 29, 18. Sin profecía, ¿qué le pasa al pueblo? ¿Qué le pasa al pueblo sin profecía? El pueblo se desenfrena. Sin profecía, entonces el pueblo no tiene futuro. Sin profecía, el pueblo se desenfrena. En el libro de San Juan, en el capítulo 3, los versículos 17 al 21, es una interesante porción de la Biblia que veremos rapidito, que tiene que ver con esto. ¿Qué pasa con los que no aceptan la dirección de Dios y qué pasa con los que sí aceptan? Veamos lo que dijo Jesús, San Juan 3, 17 al 21, y cómo él explica en parte esta parte del punto número 6. San Juan capítulo número 3, versículo 17 al 21. Ponga cuidado. Dice el versículo 17, Juan 3, 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Recuerde, cuando usted ignora o cuando usted no pone atención a la comunicación divina, entonces usted encara cierta ruina, sentencia o condenación. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? En el versículo 20 dice que los que practican lo malo. Cuando uno hace la traducción directa desde el griego al español, la idea de lo que practican lo malo o los que hacen lo malo, la idea del pensamiento es, miren, los que hacen lo malo, los que se rechazan o rehúsan a recibir la verdad de Dios, los que rehúsan creer en Dios, los que rechazan el conocimiento de Dios, entonces viven haciendo y ejecutando acciones que no producen ningún fruto favorable. Hacen acciones que no producen resultados que sean convenientes. Los que hacen lo malo ejecutan acciones que no tienen resultados positivos. En cambio, versículo 21, los que practican la verdad son aquellos que ejecutan acciones que traen resultados convenientes. Hacen cosas, pero vienen resultados favorables. Sus vidas tienen sentido, razón de ser, y los frutos o resultados de esas vidas son para la gloria de Dios. De modo que usted, si no tiene visión, hace muchas acciones, pero los resultados no son favorables. En cambio, si tiene la visión de Dios, si usted practica la verdad, si usted ejecuta la verdad, es como un arquitecto. El arquitecto no hace la casa hasta que no hace un boceto del plano que quiere hacer, ¿sí o no? Y luego el boceto lo lleva al plano. Luego que hace el plano se legaliza. Y luego entonces ya se escoge el terreno, se marca la casa y se hace la casa en base a los planos que tiene. Y al final, resultados. La casa sirve para que una familia la viva. ¿Es así o no es así? Así es la vida del que tiene la visión de Dios. Hay una planeación. No es al azar. Hay un propósito. Hay una manera de ser. Y hay gozo cuando uno ve que las personas tienen la llave y entran a vivir en la casa que usted diseñó, la casa que usted hizo. Así es Jehová.
Así es Dios. Entonces, usted necesita esa experiencia para que su vida tenga sentido y propósito. De lo contrario, usted es solamente utilitario. Usted solamente es otro más en este mundo y en el montón. Dios no hace cosas. Dios no trabaja con cosas. Dios trabaja con personas para la gloria de su nombre. Y usted necesita ese conocimiento de la visión. Por eso ahora vamos a entrar a la parte bien interesante y práctica que tiene que ver con la vida suya. Cuando hay una clara visión de lo que Dios quiere para usted, entonces usted está claro en qué es lo que Dios quiere con usted. Siempre preguntamos, ¿qué quieres que haga? Pero la Biblia dice, y el Señor Jesús dice, sin mí nada podéis hacer. El punto no es qué quieres que yo haga, sino, Señor, ¿cuándo quiere que me rinda? Con Dios no se trabaja en función de lo que usted puede hacer, porque sin Él usted no puede hacer nada. La función es cuándo te rindes, cuándo estás dispuesto a rendirte a la agenda de Jehová, rendirte a la voluntad de Dios, rendirte al propósito de Dios para tu vida. No, yo quiero hacer esto. Espérate, mi negro, yo tengo otros planes contigo. Siempre los planes de Jehová son los mejores planes. Una noche, siempre digo esto, mi esposa tuvo un problemita con una piedrecita, un cálculo renal. Y esa madrugada yo vi la vida de un médico internista. Y esa noche me di cuenta que yo no podía ser médico. Yo soy demasiado dinámico, me gusta ser muy activo. Y yo vi a este pobre hombre pasarse la noche entera, yendo para allá, viniendo para acá, yendo para allá. Digo, yo me iba a pasar la vida entera metido en un hospital. Y esa noche le dije a Dios, Señor, usted tenía razón. Mi vida no era ser médico. Ese es un propósito que tiene con otros. A mí me gusta estar dinamizando las cosas, viendo que las cosas están ocurriendo. O sea, me gusta lo que hago. Pero Dios lo sabía antes de que yo lo hiciera. Dios no se equivoca. Dios sabe lo que te conviene. Y no hay esa sensación de plenitud hasta que usted no está trazado, caminando en ese canal de vida que Dios escogió para usted. Por eso, en este momento le digo que ponga bien mucho cuidado a lo que viene ahora. El punto número 7, acerca de la visión de Dios. El punto número 7 comienza en el libro de Efesios. Cuando estudiamos el libro de la carta del apóstol Pablo a los Efesios, encontramos un manantial de información, pero un manantial de conocimiento y de sabiduría del cielo. El punto clave del libro de Efesios, de la carta a los Efesios, es la palabra unidad. En el capítulo 1, el apóstol Pablo hace una oración tan extensa que le llevó 16 versículos. Y esa oración extensa de 16 versículos la hizo precisamente pidiéndole a Dios que preparara las cosas para que los efesios pudieran conocer y entender la visión de Dios. Pero en esos 16 versículos, Pablo habló de 4 bendiciones que Dios nos da. Y en esos 16 versículos presenta en forma clara la base de su teología. La teología basada en la frase en Cristo. Todo lo logramos en Cristo. Todo se consigue en Cristo. La base de la teología de Pablo es en to Christos, en Cristo. En nosotros no podemos hacer nada. Por ejemplo, él dice, 1 Corintios 15:22, porque en Adán todos mueren, mas en Cristo todos serán vivificados. Así que la clave es en Cristo. Efesios capítulo 1. Veamos rápidamente cuántas veces él repite la frase en Cristo. Usted entiende la visión de Dios para su vida en Cristo. Usted puede desarrollar esa visión en Cristo. Usted se hace una nueva criatura en Cristo. Usted tiene poder en Cristo. Usted logra los propósitos en Cristo. Y todo en Cristo. Él dice, versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles, como dice, en Cristo Jesús, que están en Éfeso. Y así sigue hablando, versículo número 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, y repite ahora, en Cristo. Y ahora comienzan 4 bendiciones en Cristo. Veremos cada una de estas bendiciones porque son parte de la oración. Recuerde, la oración larga, donde están las 4 bendiciones, son la base para lograr el conocimiento de la visión que Dios tiene para su vida. Entendamos primero las 4 visiones, las 4 bendiciones, y luego veremos la segunda parte, que es cómo Dios quiere revelarte a ti la misión o darte clara la visión que tiene con tu vida. Primera bendición, Efesios capítulo 4, versículo
capítulo 1, versículo 4 al versículo 6. Ponga cuidado, dice el versículo 4. Según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Primera bendición, Dios nos escogió en Cristo. Alabado sea el nombre de Dios. Fuimos escogidos ¿en quién dice? En Cristo. De modo que nosotros somos vuelto otra vez a Dios en Cristo. Regresamos a Dios en Cristo. Aunque estábamos lejos, volvemos a Dios en Cristo. Y todo por Cristo y a través de Cristo. Y por la gracia de Cristo y el amor de Cristo y la misericordia de Cristo y todo lo que usted quiera en Cristo. ¿Es hermoso o no es hermoso? Cuando estamos en Cristo, entendemos la mente de Dios. Cuando estamos en Adán, estamos completamente ajenos de Dios. Enajenados de Dios. Separados de Dios. Por eso, la mente que está en Adán no entiende a Dios. Romanos capítulo 8, versículo 7 dice, porque la mente carnal no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Usted no puede comprender a Dios si se queda con la mente de Adán. Necesita la mente de Cristo. Necesita estar en Cristo. Por eso, Dios nos escogió en Cristo. Ahora usted acepta esa escogencia de Dios y vuelve otra vez a la casa del Padre. En Efesios capítulo 2, versículo 19, dice que ahora somos ciudadanos del reino de los cielos, miembros de la familia de Dios, y todo esto ocurre en Cristo. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Somos nacidos de nuevo en Cristo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura, las cosas viejas, y aquí todas son hechas. Pues si usted está en Cristo, si es una nueva criatura en Cristo, entonces usted recibió una nueva mente en Cristo también. Una mente que no es de la tierra, una mente que viene de arriba, una naturaleza espiritual que no peca ni puede pecar. Y eso viene en Cristo. Ahora usted pertenece a la familia de Cristo, a la familia de Dios, a la casa de Dios. Y entonces usted es en la tierra un ciudadano en tránsito, una persona que va de paso por la tierra y por eso Satanás no puede comprarlo, porque usted no es de este mundo, ahora es del reino de los cielos. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 20, usted entonces ahora es un embajador del cielo y va de paso por la tierra. Su propósito en la tierra es cumplir la agenda divina, llevar personas a la patria eterna. Ahora usted tiene acceso y derecho con confianza a todos los bienes de la tierra, porque Dios es el dueño del oro y la plata. Porque Cristo es Señor de la tierra y tiene derecho a todo lo que ella posee. Ya Satanás no tiene que ofrecerle nada porque Cristo ganó la tierra y la conquistó en la cruz del Calvario, Colosenses capítulo 2, versículo 15, despojando a los principados y a las potestades, triunfando sobre ellos en la cruz y los exhibió públicamente en la cruz. Alabado sea el nombre de Dios. Y por eso Dios puede escogernos a nosotros para que vivamos otra vez en Cristo. Primera bendición, escogidos en Cristo. Y es parte de la oración de Pablo. Eso es fundamental. Pablo hace una larga oración, presenta las bendiciones para entonces entrar en el tema que nos ocupa. Número 2, segunda bendición que tiene el capítulo número 1 de Efesios, versículo número 7. En quien tenemos, ¿qué cosa? Redención, Efesios 1:7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer, ¿qué dice? El misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. La pregunta es, ¿somos nosotros entonces redimidos en Cristo, sí o no? Tenemos redención en Cristo. ¿Qué significa tenemos redención? La palabra redención, la palabra propiciación, son familias. De hecho, Romanos capítulo 3, vamos a hacer rapidito un estudio de esta palabra lo más pronto posible. Romanos capítulo 3, y vamos toda la belleza significación que hay aquí detrás. Versículo 24 y versículo 25. Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia,
mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Justificados, redimidos, ¿y qué más sigue diciendo? Y la propiciación. La palabra justificado es una imagen de los tribunales. Justificado significa ser declarado justo. Redención, redimidos, es una palabra de los mercados de esclavos. Se redimía al esclavo, se pagaba para redimir al esclavo. Y la propiciación es una palabra que tiene que ver con la economía, la teología, el servicio del santuario de los judíos. Tres figuras, tres metáforas que tienen que ver con la salvación. Nos ocupa que somos redimidos o tenemos redención en Cristo Jesús. ¿Qué significa eso? Que Cristo vino al mercado de esclavos, donde estábamos nosotros, esclavos del pecado y de la maldad, esclavos del pecado, la maldad y el diablo. Ahora Cristo vino y pagó con su sangre el precio de nuestra liberación. Entonces ahora somos redimidos en Cristo Jesús. No solo somos adoptados en Cristo, sino que somos comprados por Cristo. Él tiene todo el derecho sobre nosotros. Pero usted tiene el derecho de decirle no a Cristo. La tragedia de los cristianos es que dicen sí con la boca a Cristo y dicen no con el corazón a Cristo. ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? ¿Cómo se explica que un cristiano sea derrotado por el diablo? Eso no tiene sentido. ¿Cómo se explica que un cristiano se arrastre como gusano cuando Cristo lo redimió? ¿Cómo se explica que un cristiano está en la bancarrota completa cuando Cristo lo compró? No se puede explicar. No tiene sentido, no tiene razón de ser. Ahora es propiedad de Cristo. Ahora pertenece a Cristo. Ahora es de Cristo. Y Él pagó con su sangre el precio de nuestros pecados. Número 1, adoptados en Cristo. Número 2, redimidos por Cristo. Pablo está remachando esto en esta larga oración para poner claro ante los efesios el derecho que tienen a conocer la visión de Dios para sus vidas. Porque ahora ellos no se pertenecen, ahora son propiedad de Cristo. Y si propiedad de Cristo, también son propiedad de Dios. Porque Dios estaba con Cristo reconciliando consigo al mundo. ¿Se entiende o no se entiende lo que estamos haciendo? Recuerde que es un derecho legal. Si Cristo no muere en la cruz, no tiene derecho a salvarnos. La paga del pecado es muerte. Y Cristo murió. El asunto este es tan serio que necesitamos la mente de Cristo para entenderlo. Porque la mente carnal no entiende a Dios. No lo puede entender. En cambio, cuando nos rendimos, entonces Dios nos da la mente de Cristo. En 2 Corintios capítulo 2, versículo 16 dice, porque nosotros tenemos la mente de Cristo. Y miren, queridos, para allá vamos. La clave de todo lo que vamos a estudiar es aprender la mente de Cristo. Y cuando trabajemos con Job, descubriremos cosas que son increíbles. Recuerde que Job 42, 5, 6 dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Si es verdad que tú conoces a Dios, te aborrece lo malo que tienes. Si es verdad que conoces a Dios, entonces te arrepientes. ¿Qué significa arrepentimiento? Significa que hay un cambio de la mente. Hay un cambio de los patrones mentales. Hay un cambio en la manera de pensar. Hay un cambio en las estructuras mentales. Hay una sustitución de esa mente mala carnal por la mente de Cristo. Es fundamental ese cambio para entender la visión de Dios para tu vida. Oiga, ¿esto tiene sentido o no tiene sentido? ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Estamos poniendo la base para llegar a la belleza de lo que en realidad queremos decir. Dos bendiciones tenemos. Número 1, adoptados. Número 2, redimidos. Tenemos redención en Cristo Jesús. Tercera bendición, Efesios capítulo número 3. Tercera bendición que Dios otorga en Cristo a sus hijos. Versículo 11. Dice el apóstol Pablo, en él asimismo tuvimos, ¿qué cosa? Herencia, Efesios 1:11, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Tercera bendición, tuvimos herencia. ¿En quién?
en Cristo. Sin Cristo estamos completamente en bancarrota. Ahora, en Cristo tenemos herencia en el reino de los cielos. Oigan, vamos a hacer un estudio rapidito de esto mismo ahí en Efesios capítulo número 2. Vamos a Efesios capítulo 2. En Efesios capítulo 2, el apóstol Pablo presenta una relación interesante de A-B. A sin Cristo, B en Cristo. A lejos de Cristo, B cerca de Cristo. Y en el capítulo 2, él hace ese planteamiento y lo hace de una manera bien interesante. Veamos la primera parte, la A, que tiene que ver ausente de Cristo, separados de Cristo, sin Cristo. Versículo 1. Dice el versículo 1 del capítulo 2, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pablo dice, antes estábamos así, en otro tiempo estábamos así, y ahora hace el cambio. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. En otras palabras, antes estábamos en bancarrota, pero ahora no. Ahora estamos en Cristo. Si usted dice que ahora está en Cristo, tiene que mostrarlo en su vida. No se entiende que usted esté en Cristo y esté en una bancarrota completa. No se entiende que usted en Cristo y se arrastre como gusano. Cuando usted está en Cristo, usted ha sido redimido, usted ha sido comprado, usted ha sido justificado, usted ha sido propiciado, usted ha sido asimilado, ha sido recibido en la familia de Dios. Ahora el pasado pasó, ahora comienza una vida nueva en Cristo Jesús. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Cuarta bendición. Efesios capítulo número 1. Versículo número 13. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, ¿qué dice ahora? Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Así que la cuarta bendición es que somos sellados con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la garantía de nuestra salvación. En otras palabras, cuando aceptamos a Cristo, cuando somos de Cristo, empezamos a vivir una vida que es completamente sobrenatural. Una vida fuera de lo común. Y empezamos a entender y comprender lo que Pablo llama el misterio de Dios. Y quien nos revela ese misterio es el Espíritu Santo. Es tan importante entender esto que el apóstol Pablo lo explica, lo leemos y no nos detenemos a ver lo que estamos leyendo. Primera de Corintios capítulo 2, miren cómo él lo dice. Vamos rapidito. Mire hasta dónde llega Dios y lo que Dios nos ha revelado, pero lamentablemente no leemos ni estudiamos la Biblia y por tanto no lo sabemos. Primera de Corintios capítulo 2. Versículo 7 dice Pablo, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos, ¿cómo dice ahora? Para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y dice ahora, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Mi pregunta, ¿reveló Dios cosas grandes y ocultas, sí o no? Sí, cosas que ojo no vio,
ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre. Ya Dios las reveló. Ya Dios dejó claro el plan que tiene para tu vida. Está escrito, sellado, y tiene solamente tu nombre. Y eres tú la persona que puede abrir ese manual y leer desde el principio hasta el final todo lo que Dios quiere con la vida tuya. Pero el diablo te ha detenido a estudiar la palabra para que no lo sepas. El manual y la clave para entender ese programa de Dios en tu vida está en la Biblia. Sea honesto con usted mismo. ¿Qué es y cuál es el material que usted menos estudia en su vida? La Biblia. ¿A qué es lo que menos tiempo le dedica? A la Biblia. ¿Qué es lo que menos le ha llenado su vida? La Biblia. Si usted estuviera más lleno de la Biblia, su vida fuera otra cosa. Romanos capítulo 2, versículo 12. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Transformaos, metamorfo. Sufre la metamorfosis. Solamente hay una metamorfosis espiritual cuando estás lleno de la Biblia. Si no hay Biblia, no hay metamorfosis. Recuerde que estamos poniendo la base para llegar a lo que queremos llegar. Ahora yo le pregunto, ¿esto tiene sentido o no tiene sentido? Sea honesto con usted mismo. Si el tiempo que ha dedicado a la Biblia lo hubiera dedicado a comerse sus alimentos diarios, hace tiempo que usted estuviera enterrado y muerto, ¿sí o no? O muerto y enterrado, ¿verdad que así suena mejor? ¿Sí o no? Sea sincero. ¿Sí o no? En 1 de Pedro 1:23 dice que nos dieron una simiente nueva que viene de lo alto y nació en la Biblia. Y ella se alimenta solamente de la Biblia. Y usted la ha estado matando por años. Por eso la vida suya se hace tan pesada, tan difícil de llevar, tan incómoda. Y por eso la vida se hace tan rara, tan amarga. Y por eso hay que escaparse en algún tipo de pecado, o de pensamientos extraños, o de quejas, o de una diablura. La vida se convierte en una diablura cuando uno no está lleno de Cristo, no está lleno del Espíritu de Dios. Pero cuando usted encuentra el caudal y usted comienza y toma la corriente, oiga, la vida se hace sabrosa. Hay tantas cosas que me gustaría contarle, pero voy a ser bien sincero. Falta mucho dar duro a la Biblia para que llegue cierto grado de credulidad. ¿Verdad? Vamos a ser bien sinceros. ¿Verdad que a veces nos convertimos muy incrédulos? ¿Sí o no? Por eso me gusta predicar leyendo la Biblia. Porque si usted se pone de incrédulo, el Espíritu le parte el corazón. Y no puede decir que son palabras mías, sino que la palabra de Dios. ¿Estamos estudiando qué cosa? La palabra de Dios. ¿Hay 4 bendiciones o no hay 4 bendiciones en Efesios capítulo 1? Ahí está. ¿Sí o no? Ahí están. Y son para usted. Pero esas 4 bendiciones es para capacitarlo, prepararlo, equiparlo para recibir la más grande bendición que viene ahora. Y el conocimiento de la visión de Dios para tu vida. Mira, querido, cuando tú aceptas la agenda de Dios para tu vida, cuando tú le dices sí a Dios, mensaje para los jóvenes, página 99. Cuando la voluntad humana coopera con la voluntad divina, se hace omnipotente. ¿Cómo se hace? Cuando era un adolescente aprendí eso. Libro de la Educación, página 17, dice, el ideal que Dios tiene para con sus hijos supera al más elevado de los pensamientos humanos. La meta a alcanzarse es la piedad, la semejanza con Dios. Ese pensamiento cambió mi vida. El día que yo leí ese pensamiento fue como un corrientazo que llenó todo mi ser, hasta el día de hoy. Ese pensamiento impactó mi vida y ahora ya tengo 52 años. Al mirar para atrás, 33 años caminando con el Señor, veo tantas maravillas sencillamente por una cosa. Fui tan tonto que le creí a Dios. Y entonces Dios se glorificó en este tonto. Y veo que la tontería es un buen negocio. Yo prefiero ser tonto y no tan sabio como muchos que quieren comenzar a cuestionar a Dios. Sea honesto, ¿verdad que usted siempre está cuestionando a Dios? Bueno, es honesto, no ha dicho nada, porque dicen que el que calla otorga, dice el refrán, ¿no? Así que le acepto su silencio, significa que sí. Es que Dios no se contradice. Si caminamos bajo su cuidado, su dirección y su agenda, entonces Dios se glorifica en nuestra vida. Mi pregunta para usted, ¿le gustaría caminar con la agenda de Jehová? ¿Va a romper la suya? ¿Se atreven a aceptar la agenda de Jehová? A mí me gusta la agenda de Dios. Un punto en la agenda de Moisés era entrar a Canaán. ¿O no? Y hasta se lo pidió. A mí me gusta Papá Dios cuando dice no es no, compadre. Señor, pero no, ya te dije que no.
Pero en la agenda de Dios, ¿dónde quieren entrar a Moisés? Pues déjese de bobería. ¿Qué me importa a mí, Canaán terrenal? Total, mire cómo terminó todo en un fracaso. ¿O no fue un fracaso? Mejor que lo hubiera quemado en el desierto, ¿verdad que sí? No, tampoco. Que lo llevaran a Canaán. Que lo llevaran a Canaán. Pero el pueblo estaba tirando para el monte desde siempre. Y los detalles del camino de Egipto a Canaán solo lo dicen por encimita, no entran en detalles. Pero fue tan bochornoso la experiencia que Dios se sintió avergonzado de ese pueblo. Dejemos ese pueblo tranquilo y sigamos con nosotros. Miren, concluyamos esta parte, hagamos un receso y entremos en lo que tenemos que entrar. Efesios capítulo 1, repasemos lo que ya vimos. Efesios capítulo 1, Pablo hace una oración larga, 16 versículos presentando nada más y nada menos que su petición a Dios para que los efesios entendieran el plan o el propósito de Dios. Número 1, primera bendición, nos escogió en Él. Segunda bendición, tenemos redención por su sangre. Tercera bendición, tuvimos herencia en Él. Y la cuarta bendición, fuimos, ¿qué cosa? Sellados con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es las arras, es la garantía de nuestra salvación. En otras palabras, el Espíritu Santo vino y está en este momento con nosotros como una garantía de que nuestra salvación es segura y está asegurada. Alabado sea el nombre de Dios. Capítulo 2, versículo 18, Efesios 2, 18. Dice el versículo 18, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos, ¿qué cosa? Entrada por un mismo espíritu al Padre. Versículo 22, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Quiere Dios que su Espíritu more en nosotros? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Pues cuando somos moradas del Espíritu de Dios, entonces tenemos en nosotros la garantía de nuestra salvación, la seguridad, las arras, arrabón, la seguridad, la certeza de que nuestra salvación es segura y está asegurada para la gloria de su nombre. Capítulo 3, versículo 5, dice, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Dice revelado. El Santo Espíritu, la garantía, revela, declara, pone en claro lo que el Señor ha hecho por nosotros. Versículo 16, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecido con poder en el hombre interior por su Espíritu. Hay un elemento sobrenatural, el Espíritu de Dios. Y quisiera aterrizar esta parte haciendo 3 preguntas. Primera pregunta, ¿es coherente la Biblia con lo que enseña, sí o no? Número 1. Número 2, ¿está Dios dispuesto y disponible para revelar, para presentar claramente lo que quiere con los seres humanos? Sí. Desde Génesis y hasta el Apocalipsis, Dios. En todo tiempo, Dios. Tan empeñado está Dios en darse a conocer que se hizo hombre. ¿Vino o no vino? Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 3, mire cómo lo dice el autor de Hebreos, acerca de la revelación de Dios, el interés de Dios darse a conocer. Y Dios quiere darse a conocer en la vida tuya y darse a conocer a través de ti. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, ¿qué dice? En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. En otras palabras, Dios mismo se hizo hombre, vino a la tierra y se dio a conocer. Alabado sea su nombre. No me diga a mí que habiendo Dios hecho tanto, no traerá el manual para decirte, mira mi negro, esto es lo que quiero contigo. El libro está escrito, el manual está escrito, pero tiene un sello porque solo lo puede abrir tú. Nadie más lo abrirá. Qué vergonzoso, personas que han vivido toda la vida y el manual nunca se ha abierto. Hay un libro que se llama Cada día con Dios, es una matutina, una matinal, donde la sierva de Dios habla de la pérdida eterna, aunque te salves.
pérdida eterna aunque entre al cielo. Pérdida eterna de lo que pudiste haber aprendido y no aprendiste. Pérdida eterna por la vida tonta que viviste haciendo pecado y cosas, tonterías. ¿Cómo es posible, por favor? ¿Cómo es posible? Y la gente acomodarse a una vida mediocre, una vida sin sentido, sin propósito. Oye, qué barbaridad. Oiga, pero póngase a pensar por un momento, ¿cómo es el Dios que usted ha creído? ¿Cómo es el Dios suyo? ¿Y cómo es la vida que usted está viviendo? Siempre repito este libro, El conocimiento del Dios Santo, de A.W. Tozer. Él dice que el Dios que nosotros adoramos, el Dios que nosotros creemos, está determinado por la vida que vivimos. ¿Cómo es el Dios que nosotros creemos? Mire cómo usted vive. Si usted está adorando al verdadero Dios, entonces su vida reflejará los perfiles del verdadero Dios. ¿Qué dice 1 Pedro 2:9? Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Y cuál es el propósito ahora? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Qué lindo una casa donde el papá y la mamá se consagran a Dios, y donde los hijos se consagran a Dios, y donde Dios puede habitar. ¿Le gustaría que el Señor fuera a su casa hoy y se quedara a vivir con ustedes? ¿Verdad que hay cosas que hay que echar a la basura? Haga el propósito desde aquí, haga la listita. Todo esto va para la basura. No importa cuánto sea. Hace algunos años hice una travesura. Fue mi primera experiencia ministerial. No fue una travesura, yo lo hice de todo corazón. Pero ahí mi madre, jamás me imaginé que eso iba a ser así. Hicimos una vigilia hasta el amanecer. Y dije, a las 2 de la mañana vamos a tener unos tanques para quemar todas esas cosas que hay en su casa que usted no debe tener. Bueno, y dimos una semana de oración y la vigilia era para jóvenes. Compadre, le dije a un diácono, usted se va a encargar de recoger todas las cosas que traigan. Yo estoy creyendo que van a traer un libro, una revista. Libro, revista, compadre. Algunos traían su cargamento y lo vigilaban, compadre. Asegurado que nadie lo mira. Y me dice el diácono, pastor, ¿y qué vamos a hacer con todo esto? Quemarlo. ¿Y dónde? Digo, ¿cómo que dónde? En el tanque este que afuera. Y empezó a reírse. Venga a ver. Ay, mamacita linda, compadre. Cuando voy, había un cargamento de mochila desde el suelo como hasta así. Digo, ¿y qué es todo eso? Lo que trajeron. Y mire, no se van de ahí vigilando que nadie abra esa mochila. Digo, ¿cómo va a ser? Digo, ay. ¿Y entonces? Y ahí estaban los incumbentes, compadre, vigilando su mochila que a nadie se le ocurrió. Y le pregunto con los lagrimones, pero todo eso, pastor, todo eso. Y dice uno, esas 2 mochilas son las mías, y este bulto es el mío. ¿Qué? Y ahora ¿qué vamos a hacer con todo esto? Bueno, pues hubo que buscarse, inventarse, ingeniarse una cuestión de meter todo eso en un sitio que nadie porque estaban vigilando su secreto, compadre. Yo no sé cuántas mochilas usted tendrá guardada, compadre, pero yo le garantizo a usted que hay que quemar. Hay que quemar esa basura. En la universidad, bueno, en una universidad, que iba a meter en problemas, donde estaba predicando, y había un tipo que era enfermo con esa música rara. Ese era su ídolo, eso era su todo. Y un muchachito le dice, oye, ¿y por qué no viene a oír al pastor? A mí no me importa, pastor. Y él lo decía, este es mi ídolo, un bulto grandote lleno de toda música rock and roll. Este es mi ídolo, a mí esto no me lo quita nadie. Y el tipo vino el primer día y el Señor lo tocó. El segundo día el Señor lo impresionó. El cuarto día lo partió por la mitad. En medio del sermón el tipo empieza a llorar, se para y sale y se va. Los amigos se sintieron derrotados. Dijeron, wow, aguantó y aguantó, pero ya no aguantó más y ya sí verá que se perdió porque perdió. Allá viene el tipo con un bultón grandote aquí terciado, compadre. Pasa por el medio del salón en la universidad y están todos los muchachos mirando. Y viene, estaba sentado hablando y viene, ¡pah! Se sienta ahí. Sigue oyendo su sermón. Como estos vaqueros del oeste. Termina el sermón, hacemos el llamado del pasa al frente y viene y me abraza y empieza a llorar. Digo, bueno, ahora sí se armó. ¿Quién será este muchacho? Yo no sabía nada del show, del chisme de la mojanga. Terminamos de orar y todo pasó y todo. Y me dice, venga, yo quiero hacerle entrega a usted de este bulto. Digo, así. Digo, oye, pero ese bulto está bonito. No, es basura lo que hay adentro. Y empiezan los otros a llorar.
Digo, ¿ustedes qué es lo que le pasa? Y saben que algunos lloran feo, tuercen la cara. Digo, yo no tengo que ver nada, yo estoy pensando que es pornografía, muy ganga de esa. Digo, yo no tengo que ver. Eso no, ¿qué tenemos que hacer? Rómpalo. Eso, mire, será mi tesoro, dice el tipo. Yo he gastado un dineral. Digo, no, pero alguien tiene una mandarria, un marrón, una así. Esto es que para desbaratarlo. ¿Qué es lo que hay? Son CD, DVDs. Ah, no, pues hay que romperlo. Pues los muchachos se dieron gusto con piedra y con de todo, rompiendo el asunto y rompiendo el bulto ese. Esto hay que decirlo con gracia, porque si uno no lo dice con gracia, puede ser una desgracia. Así que yo le pregunto a usted, ¿verdad que hay cosas que hay que romper? ¿Sí o no? ¿Verdad que hay cosas que hay que romper? Sea honesto, sea sincero. Es su problema, no es el mío. Hay amistades que hay que romper. Hay cosas que hay que romper. Decida aquí que usted la va a romper. Y si tiene que hacer una llamada, hágala. Y dígalo, sí, oye, te estoy diciendo que a partir de hoy se acabó. ¿Qué fue lo que se acabó? Que se acabó. Eso es lo que estoy diciendo, que se acabó. Llegar a una iglesia, no dejemos esto porque el tiempo ya se acabó. Ya hablaremos de eso en otro momento. Pero, ¿tiene sentido o no tiene sentido? ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Miren, hemos cambiado una comunión estrecha con el Dios Todopoderoso, con el Rey del Universo, con un Dios como el que tenemos, por tonterías, por estar fuñendo con tonterías. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Y llegó el tiempo de romper esa bobería. Usted tiene que vivir al nivel, al potencial que Dios quiere que usted viva. Déjese de ser mediocre. Eso que usted tiene no es lo que Dios tiene para usted. Es una tontería lo que usted tiene en la mano ahora mismo. Las cosas que Dios quiere son más que eso para usted, para loor y fama y gloria de su nombre. No se acostumbre ni se acomode a esa bobería que tiene en la mano. Eso es una tontería. Dios lo llamó para algo más grande, pero usted no ha dejado que Dios lo haga. Y Dios no lo hará si usted se mantiene donde está. ¿Se atreve a decirle sí al Señor? Si usted le dice sí a Dios, póngase en pie conmigo. Y no se preocupe que Dios no lo va a descubrir, ni le va a quitar la máscara en público. No, Dios es muy caballero. Dios es un caballero. Usted viene a Él, Él le perdona. Usted viene, Dios arregla las cosas y se queda entre usted y Él. Pero hágalo, por favor. Padre Santo, Padre amado, Padre querido, venimos hasta usted para entregarle nuestra vida y nuestro corazón. Dios, lo escogemos a usted. Y a pesar de nuestras debilidades, flaquezas y pecados, a pesar de nosotros mismos, Dios, nos entregamos a usted. No le hacemos ninguna promesa, Padre Santo. Agradecemos las bendiciones que nos concede en Cristo Jesús. Agradecemos, Señor, sus planes para nuestra vida. Dios querido, Padre amado, Santísimo Señor, permita que su Espíritu bendito pueda entrar a nuestra vida y romper todos estos muros, romper estas cadenas. Señor, ilumine y libre nuestra mente para entender y comprender sus propósitos para nosotros, para tener una clara visión de lo que usted quiere en nuestra vida y comenzar a vivir una vida gloriosa, una vida trascendente, una vida de poder en su presencia que trae como resultados miles de almas para el reino de los cielos. Bendiga a cada uno de los presentes, pero bendiga a aquellos y aquellas que nos escuchan en cualquier lugar del mundo. Y bendiga a esos y esas que nos ven a través de la televisión o a través de la internet. Dios mío, Padre Santo, que cada uno de nosotros pueda gozar y disfrutar de su compañía, su presencia y su dirección. Señor, que amemos la comunión con usted. Padre, que desarrollemos esa relación íntima con usted y que su Espíritu Santo nos revele su carácter, su visión para el cumplimiento de la misión. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.